Hola, mi nombre es Yesenia Arenas y a continuación estaré explicando la fase de desarrollo del servidor o el backend utilizando Node.js. En este caso, lo primero que deberíamos hacer para crear un proyecto en Node es instalar los componentes y crear un archivo. O sea, se van a crear un archivo package.json y un archivo package.json. Luego vamos a crear un archivo index.js o server.js, X, como queramos llamarle, y vamos a hacer la configuración para poder correrlo desde el comando npm start, en este caso. Para ello vamos a configurar la variable nodeMoon para que inicie con index.js y para que tome como el componente principal o el elemento principal el index.js. Entonces, vámonos al index.js y vamos a ver cómo funciona el servidor. En este caso está haciendo el trabajo para dos situaciones. En el caso del chatbot que utiliza el servidor para enviar, manejar las respuestas con protocolos HTTP, y el caso de la base de datos que está utilizando también protocolos HTTP para conseguir los elementos. En este caso se está utilizando la base de datos en producción, la cual está en Railway y está directamente en los datos de la variable para realizar el despliegue. Para poder utilizar la base de datos se utiliza el módulo MySQL 2, ya que el MySQL sin el 2 no funciona para la versión de Node que estamos utilizando. Entonces vamos a utilizar el Framework Express para ayudarnos a hacer las conexiones y asimismo vamos a importar cores para hacer las conexiones entre distintos archivos. El .env es en caso de que se quiera implementar un archivo .env, como por ejemplo este, en el caso de que se quiera separar las variables de entorno que se van a configurar para hacer la conexión a la BD o X, Y o Z. Entonces vamos a inicializar los elementos, vamos a definir las rutas y los métodos con los que se va a pasar información. En el caso del chatbot vamos a ver cómo tiene palabras reservadas y elementos posibles que puedan escribir los usuarios. En el caso de él va a tomar el primer elemento que consigue como una palabra clave, la va a comparar con lo que tiene en el código y si consigue una coincidencia, entonces él va a dar una respuesta asociada, y de no ser el caso, entonces va a responder que no entendió la consulta y nos va a volver a pedir que usamos la información. Entonces se responde, se envía la respuesta y el servidor queda escuchando en el puerto que se ha indicado. En este caso estamos utilizando el localhost. El .tm.config es para leer las variables de entorno, como ya dije. Y en este caso vamos a hacer la creación de la conexión a la base de datos. Tenemos una constante, la cual vamos a instanciar mediante el módulo del MySQL. Y vamos a necesitar las variables como el host, el nombre del user, el password, el nombre de la database, el puerto y más nada. En los casos de otros servicios de deployment de base de datos se piden otras cosas, algunos piden más, otros piden menos. En el caso del Railway, la única diferencia es que pide un puerto en específico y se debe especificar. Entonces tenemos método get y método post para trabajar con la base de datos. En este caso tenemos el método get, en el cual nos va a enseñar todos los elementos desde el registro de asistencia al webinar
en el cual vamos a tener una constante con el elemento SQL que queremos consultar. Vamos a hacer la query con error y data, que si hay un error entonces se muestra el error y si no se muestra la data. Tenemos también el método post para insertar elementos en la query. Podemos ver que en este caso necesitamos los valores específicos de el elemento que se está guardando por cada uno de los elementos en la base de las columnas de la tabla de la base de datos. Igualmente vamos a tener la constante db que va a apuntar a la query para hacer el ingreso de los valores en la base de datos.